11 de septiembre, literatura latina. Yo creo que alguna de mis compañeras de acá podría explicarlo mejor que yo. Claro. La Tierra Saturnina era Saturnia. la referente, Saturna, perdón, se refería a lo de la Edad del Oro, Sí. que pasaba ahora a un plano geográfico donde se hacía una descripción de Roma, pero además de todas las zonas y las características sociales y de otras índoles de las diferentes partes de la península. Claro, eso es importante. La edad del oro como que se localiza, ¿no? En vez de proyectarse como hacia el futuro, se localiza aquí geográficamente en Italia. O sea, Italia pasa a ser, bueno, y después en la Eneida él precisará que es el Lacio precisamente, porque ahí hablará de los orígenes de Roma, pero en cambio en la Geórgica es más bien toda la península. Claro, es toda la península, porque ahí se enfatizan las diferentes gentes itálicas, ¿no? Se habla de los marsos, de los volscos. Entonces, claro, es muy importante para Los esta que eran de conciencia. origen latino y no latino, y después destacaba, me parece que la familia aristocrática, pues eso fue. Claro, en cuanto a los romanos, destaca ciertas familias como que son famosas por las hazañas bélicas, etcétera, ¿no? Pero eso es de esperar, que eso no es algo extraño, ¿no? Pero lo propio de Virgilio, ¿no? Es justamente este elenco que hace de las gentes itálicas, de los varios pueblos itálicos que han contribuido a la formación, ¿no? de Roma, y por lo tanto que no es solo Roma, sino que es Italia. Hola, Sofía. No te habíamos visto la vez pasada. Bien. Entonces, claro, eso es muy importante. Evidentemente es importante para el tema del ensayo también, ¿no? De esta parte. Y ahora, en cambio, nos saltaremos directamente al final, o sea, a la última parte del libro 2, porque ahí nos acercamos ya como al centro de la obra. Por eso esa es la parte quizás más importante de todas, las que está como el excursus, llamémoslo así, que está al final del libro segundo, que coincide con el centro de la obra. Entonces ahí trata, como se podría decir, es como el núcleo central, el tema central de la obra. Voy a compartir. Vamos a tener que adelantar bastante. Está el verso 465 por ahí. No, ahora me pasé. 4, ahí. No vamos a leer aquí la parte anterior a eso, sino vamos a partir directamente donde él hace como excursus final, que es un discurso de carácter general, que sale ya del discurso técnico está hablando de los árboles, ¿no? de la vid, del olivo, etcétera. Profesor, pero, ¿sí? Perdón, ¿puede mostrar el número de página para buscarlo en mi PDF? Ah, ya. Que no... La página es 122. Gracias. 122. Aquí se dirige directamente con este vocativo, que primero lo pueden leer en latín para practicar, y después vamos al castellano. Este verso en particular, como que un poco resume todo el concepto. O fortunatos nimium suasi bonanorint agricolas. O demasiado afortunados los agricultores agrícolas si conocieran sus propios bienes, ¿no? O sea, es como una alabanza aquí directa, ¿no? del agricultor. El agricultor es afortunado, es una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el agricultor, con tal que conozca sus bienes, ¿no? O sea, tiene que conocerlos, ¿no? Muchas veces tiene estos bienes, pero no los conoce. Entonces, él toma como su misión hacerle conocer su propio bien al agrícola, al agricultor.
Leamos el castellano un poquito, pero aquí vamos a corregir de pronto la traducción, ¿eh? ¿Quiere leer? ¿Quién quiere leer? ¿Voluntarias? ¿Voluntarios? Yo puedo, profesor. Ya. Oh bienaventurados labriegos, si conociesen todo el bien que es suyo, lejos de las contiendas sanguinosas, fácil sustento que del seno vierte, la tierra les ofrece justiciera. No son suyos palacios de anchos pórticos, puertas de taracea nunca vistas, regios patios con olas de clientes que alquilan su saludo mañanero. No son suyos ni bronces de Corinto, ni ricas vestes con recamos de oro, ni lana tinta en púrpura de Asiria, ni casia que corrompe el claro aceite. Suya es, en cambio, la quietud segura, suya la vida que engañar no sabe, profusa en bienes mil. Suyo es el ocio frente a la inmensidad, las frescas grutas, vivos lagos y valles como Tempe con mugidos de bueyes, y arbolados para el plácido sueño de la siesta. Y las barrancas y escondidas lomas donde la cansa se remonta. Y luego esos frugales jóvenes curtidos al trabajo, ese culto a las deidades, ese santo respeto a los mayores. Con razón, al partirse la tierra, entre ellos fue dejando la justicia la huella de su paso. Oh, toda mi ansia es que las musas se me allanen, ellas que han sido para mí viva dulzura, a mí su sacerdote, a mí que llevo de su entrañable amor el alma herida. Enséñenme las rutas que los astros van siguiendo en el cielo, los eclipses del sol y las mudanzas de la luna. ¿Por qué la tierra tiembla? ¿A qué se debe que el mar, rota sus vallas, sea gigante? Y luego por sí mismo se reporte, porque tan presurosos al océano van los soles de invierno y tanto tardan las perezosas noches del estío. Mas, si llegar no puedo a los misterios de la naturaleza, por faltarme vital calor que al corazón aliente, que entonces mi ilusión sean los campos, las vertientes que riegan las cañadas, los ríos y los bosques, aunque pierda por ello fama y gloria. Ah, dulce ensueño de los campos de Esperquio, las laderas del Taigeto espartano, que sus vírgenes en bacanal recorren, las umbrías que en el elmo me oculten su enramada. Feliz quien del misterio de los seres pudo las causas penetrar, hollando los terrores del hado inexorable y el estruendo del raptor del Aqueronte. Mas bienaventurado el que convive con los dioses campestres, Pan, Silvano y las ninfas hermanas. No le azoran ni las faces del pueblo, ni la púrpura fastuosa de los reyes. Espera que interrumpámoslo un poquito aquí, porque si no se hace demasiado largo. Después nos olvidamos. Aunque es un único discurso, pero por comodidad dividámoslo aquí. Profesor, ¿Sí? Carlos mandó a decir que tiene problemas con su computador, por eso no se ha metido. Ah, ya. Perfecto. Ojalá que se le arregle. O quizás tenga un teléfono o algo. Aquí se podría decir que sigue con esto. O sea, es un poco una continuación de ese tema del excursus anterior, no, pero centrado en el campo. O sea, vuelve a aquí hace cuadrar, en definitiva, ese tema. Italia, claro, es el lugar de la edad del oro, o sea, más lugar que edad, ¿no? Es el lugar donde puede realizar. Tiene una dimensión cronológica, porque esta edad del oro se está realizando de nuevo ahora, ¿no? Pero se está realizando de nuevo específicamente aquí, en Italia, ¿no? Pero además específicamente en el campo. O sea, es en el campo donde eso se puede percibir, porque en la ciudad eso no se percibe, ¿no? La ciudad es demasiado corrupta. No, ahora estoy con el latín, no los quiero fatigar demasiado con el latín, solo cuando es necesario. En la ciudad están las contiendas sanguinosas, ¿no?
La tierra, en cambio, ¿no? Fácil sustento que del seno vierte, la tierra les ofrece. Esta palabra justiciera hay que corregirla. El latín dice justissima, y es una frase importante, digamos, que hace entender un poco toda la geórgica, ¿no? Justissima telus, la tierra es justísima. ¿Qué significa que es justísima? Que si uno la cultiva, ella da lo justo, o sea, da el justo resultado, la justa cosecha, rinde, es honesta, porque rinde lo que uno le da, el trabajo, ¿no? Ahora, un poquito contrasta, suena un poquito quizás contradictorio, porque en muchas partes del libro primero y segundo dice que es difícil, no aquí dice fácil, como facilem victum, ¿no? No es tan fácil. Entonces aquí, claro, hay un poquito de idealización, ¿no? Pero aunque no es tan fácil, es justa la tierra. Este aquí diría que es el concepto principal. La tierra no es ingrata, sino que si uno la trabaja bien, entonces rinde. Y claro, de una manera más sobria, no es lo que pasa en la gran ciudad. Obviamente aquí está pensando específicamente en Roma, ¿no? No lo dice, pero es obvio, donde están, digamos, los palacios de anchos pórticos, puertas de taracea nunca vistas, regios patios con olas de clientes que alquilan su saludo mañanero. El cliente es una palabra que aquí la traduce literalmente, la palabra cliente en latín, pero en castellano significa otra cosa, ¿no? En castellano, cliente es alguien que va a comprar. En cambio, en latín, el cliens es alguien que va más bien a saludar y homenajear a las personas ricas. Y se pone a su servicio. Por ejemplo, si el rico necesita un servicio, ahí tiene sus clientes que le hacen diferentes mandados. O sea, son gente, en definitiva, son gente pobre que van a saludar al rico y el rico les da dinero gratis, generalmente porque tienen tanto, aquí está hablando de los ricos romanos que han hecho tanto dinero con las colonias, con la provincia del imperio, etcétera, que no saben ya dónde tirar el dinero. Entonces, los ricos salían como al patio ahí a recibir a los clientes y distribuían el dinero gratis, ¿no? Pero cuando necesitaban también los mandaban a hacer diferentes trámites, mandados, etcétera, servicios varios. Entonces el cliente es como una especie de... en realidad no hay una palabra en castellano porque nosotros no conocemos ese tipo de relación, ¿no? Que alquilan su saludo mañanero. Claro, el propio hecho de saludar era suficiente para que el rico le diera una moneda, ¿no? En la mañana. No son suyos ni bronces de Corinto, y es todo el elenco, ¿no? De los lujos que se permite el rico romano, el senador romano, etcétera, el caballero romano. Ricas vestes con regamos de oro, lana, tinta en púrpura de Asiria, ¿no? Todas estas cosas que vienen de las provincias, sobre todo de las provincias orientales, ¿no? Del oriente, que es la parte rica del imperio. Casia que corrompe el claro aceite, ¿no? Todo eso es muy brilloso, ¿no? Es un lujo, etcétera, pero tiene que ver con violencia, con guerra, ¿no? Todo eso ha sido conquistado con las guerras. En cambio, la vida del campesino es muy diferente, ¿no? Suya es la quietud segura, la vida que engañar no sabe, no hay engaño, no hay explotación. Profusa en bienes mil. Claro, aquí de nuevo está como esta un poco idealización, ¿no? O sea, mil entre comillas, porque es una vida en realidad sobria, ¿no? Pero tiene una tranquilidad, un ocio, ¿no? Frente a la inmensidad, las frescas grutas, vivos lagos, todo el paisaje natural, ¿no? Bueyes, la siesta, la caza, y luego esos frugales jóvenes. Claro, es un mundo sobrio, eso es lo que le interesa, que la quietud relacionada con la sobriedad, ¿no? Esos frugales jóvenes curtidos al trabajo. Seguramente tiene en mente aquí, de nuevo, no lo dice explícitamente, pero son los jóvenes itálicos, ¿no? Digamos, de toda la península, que han mantenido la frugalidad que ya en la capital no está, ¿no?
El culto a las deidades, ¿no? Muy importante, se ha mantenido la religión. El culto a los padres, ¿no? Y a los mayores, el santo respeto a los mayores, ¿no? Entonces hay una serie de valores que se conservan en el campo que en la ciudad se han perdido. Con razón, al partirse de la tierra, entre ellos fue dejando la justicia la huella de su paso. ¿Quién me explica esto, recordando quizás algún otro verso que hemos leído, que significa que al partirse de la tierra, la justicia fue dejando entre ellos, o sea, entre los campesinos, la huella de su paso? ¿A qué se refiere eso? ¿Se acuerdan que en algún momento lo comentamos? O sea, en realidad leímos un verso donde se decía lo contrario de eso, que vuelve la justicia, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que la justicia va, se va y después vuelve. ¿Se acuerdan dónde lo leímos? En un texto sobre un tema afín. ¿No? Al comienzo de la cuarta égloga, ahí donde se habla del niño, de la virgen. No, la virgen de la que se habla, que después los cristianos la identificarán con la Virgen María, ¿no? Pero en el texto original, esta virgen es la justicia, ¿no? Que se llama Astrea. No está el nombre Astrea en Virgilio, está simplemente la Virgen, ¿no? Pero está en sus fuentes griegas, por eso sabemos también el nombre de esta Virgen, se llama Astrea. Y es precisamente símbolo del fin de la Edad del Oro. O sea, cuando la Edad del Oro termina, el reino de Saturno termina y empieza el reino de Júpiter, la justicia personificada se despide, se va. Pero aquí Virgilio dice, se va, pero de alguna manera se queda en algunas partes, ¿no? O sea, mientras se va, pero deja la huella de su paso. O sea, de alguna manera se atrasa su partida, se va ella quedando un poco en este ambiente agrícola del campo. O sea, fuera de la metáfora, en el campo sí queda algo de la justicia, ¿no? Mientras que en la ciudad, en la corrupción, el engaño, la codicia, la violencia ya son absolutamente las dueñas del campo, digamos, de la escena, ¿no? Oh, y aquí él habla, esta parte, claro, es como central para él en medio de este discurso, que es central, evidentemente, en la obra. Él habla de sí mismo. En cuanto a mí, dice el texto latino más precisamente. Ven como en el texto latino la primera palabra es me. Me vero. En cuanto a mí, vero sería el equivalente de nuestro pero. Deriva, de hecho. Nuestro pero deriva de esta palabra vero. Pero sería, en cambio, a mí, entonces aquí con este me inicial, él se pone directamente en primer lugar, o sea, como delante de la escena, en primera persona, ¿no? Cosa que en el castellano no se percibe tanto, porque dice, toda mi ansia, habla de la ansia que no es aquí lo primero. Lo primero es que él está dando el mensaje que va a hablar de sí, ¿no? Y al lado de él aparecen en el verso latino inmediatamente las musas, ¿no? Me vero primum dulces ante omnia muse. Pero a mí, primero, las musas dulces ante todo, ante omnia, quarum sacra fero ingenti percussus amore. Literalmente, voy a traducir literalmente porque aquí el traductor no traduce literalmente, entonces se pierde un poco. De las cuales musas yo llevo, fero, sacra, serían las insignias sagradas, como casi hace referencia al vestido y a los utensilios del sacerdote. O sea, llevo las cosas sagradas, ingenti percussus amore, golpeado por un fuerte amor, ¿no? Esos dos versos entonces son importantes. Él se presenta a sí mismo como como qué cosa, qué figura asume.
¿Se entiende la pregunta? ¿Puede decirla de nuevo, profesor? Él se está presentando a sí mismo, ¿no? Y se está presentando a sí mismo como figura, ¿no? ¿En figura de qué? ¿En atuendo de qué? ¿Como qué tipo de personaje? ¿Como un poeta? Como un poeta, pero este poeta tiene claro rasgo de qué función. ¿Puede Porque ser profeta? puede ser, sí, pero aquí más que profeta, puede ser también, pero aquí aún más que profeta tiene rasgos de, esto de la palabra lo expresa las dos palabras sacra, fero, que significa llevar las cosas sagradas. Fero significa llevar. Y sacra sería en general los objetos sagrados. Llevar, o sea, yo llevo los objetos sagrados. ¿Quién es que lleva los objetos sagrados? El sacerdote. El sacerdote, claro, se Puede presenta a ser sí mismo. que se relacione de nuevo con la palabra Carmen, que dijo que también tenía como la parte religiosa. Claro, claro. Pero Carmen está más relacionado con la figura del profeta, ¿no? Que es un poco diferente a la del sacerdote. No, el profeta no es el sacerdote, son dos figuras diferentes. Ambas tienen que ver con lo sagrado, con los dioses, ¿no? Pero son dos roles diferentes. El profeta lo que hace es hablar a nombre del Dios, ¿no? Por ejemplo, a nombre de Apolo. Apolo habla en él. Y ciertamente que también en otras partes él se presenta como profeta, ¿no? Pero aquí además le agrega este vestido, como este hábito de sacerdote, como sacerdote de las musas, ¿no? O sea, presenta su poesía claramente como un sacerdocio de las musas, que le viene entonces de esta inspiración divina, no precisamente aquí una inspiración profética, o sea, está, ¿no? Pero no es lo que está subrayando aquí. Aquí está subrayando este carácter sacerdotal, ¿no? De las musas. Ahora, las musas aquí tienen un significado, como lo muestran los versos siguientes, tienen un significado más amplio que solamente lo que nosotros identificamos con poesía, por ejemplo, con fantasía, capacidad literaria, habilidad literaria, manejar el idioma. No, hay que manejar también en esta figura como más amplia del del poeta, la ciencia, lo que nosotros llamamos la ciencia, ¿no? Las rutas que los astros van siguiendo en el cielo, los eclipses del sol y las mudanzas de la luna. ¿Por qué la tierra tiembla? ¿A qué se debe que el mar rota sus vallas sea gigante? ¿No? Todo lo que nosotros llamaríamos astronomía, geografía, como estudio de las mareas, ¿no? Y luego por sí mismo se reporte. ¿Por qué tan presurosos al océano van los soles de invierno y tanto tardan las perezosas noches del estío, ¿no? ¿A qué se debe que en el invierno las noches son más largas y en verano son más cortas, ¿no? Todo eso, astronomía, etcétera, también es patrimonio de las musas, ¿no? De todas porque las musas son no solo las de la poesía, son también todas de las otras actividades. Por lo tanto, también de las ciencias, ¿no? Y eso, bueno, eso evidentemente también, aquí Virgilio tiene en mente un autor con el cual él aquí explícitamente se está poniendo como en competencia, ¿no? ¿Cuál es este autor? Que nosotros hemos mencionado y leído un poquito. ¿Lucrecia puede ser? Claro, Lucrecio, ¿no? Lucrecio. Toda esta como descripción astronómica está diciendo, bueno, ojalá yo también como Lucrecio no pueda tener tanta, no solo inspiración poética, sino que además tanta ciencia. Las dos cosas van juntas, ¿no? Esta es una idea que para nosotros no es familiar. Tenemos que un poquito aquí corregir nuestra visión del poeta, ¿no? Para ellos el poeta es también el sabio, ¿no? No necesariamente, ¿no? No todos los poetas. Está, por ejemplo, también en esta época el poeta de amor, ¿no? Que se preocupa de sus sentimientos, pero no de la ciencia, ¿no? Pero para otros, como Lucrecio, Virgilio, este elemento es fundamental. O sea, el poeta es también un sabio.
Entonces, alguien que tiene que dar como una visión del mundo, tanto del lado filosófico e incluye el lado teológico también. Entonces, ojalá las musas también, ¿no? me inspiraran todo esto, mas si llegar no puedo a los misterios de la naturaleza, por faltarme vital calor que al corazón aliente. Los antiguos pensaban que también como el calor, o sea, como la sangre que llega al corazón y calienta el pecho, tenía que ver también con la sabiduría, como que quien tenía pecho más caliente era más sabio, ¿no? Pero dice, quizás si yo no tenga el pecho tan caliente, o sea, no sea tan sabio, ¿no? Quizás mi pecho sea más frío, dice en el texto original, entonces me conformaré, ¿no? Mi ilusión sean los campos. Eso es como una especie de tapeinosis, una especie como de declaración de humildad, ¿no? Si yo no llego a tan grande altura como Lucrecio, aquí el lector evidentemente culto no necesita que se le mencione Lucrecio, él sabe, intuye inmediatamente, ¿no? Que Virgilio está hablando de Lucrecio. Si yo no llego a tanta altura, está diciendo él con una humildad que obviamente es retórica, ¿no? Porque él no se cree nada inferior a Lucrecio, pero hace como que, ¿no? Si yo no soy tan sabio como Lucrecio, entonces yo me deleitaré con los campos, las cañadas, los ríos, los bosques, aunque pierda por ello fama y gloria, ¿no? Aunque no sea tan glorioso como Lucrecio, ¿no? Obviamente lo que está diciendo entre las líneas es, yo voy a ser más famoso que Lucrecio, ¿no? Pero lo está diciendo como, repito, como una humildad retórica, ¿no? Ah, dulce ensueño. Bueno, y de nuevo pasa a describir entonces los campos, las laderas del Taigeto. Bueno, aquí todos estos nombres propios son simplemente como para dar ejemplos, ¿no? Para darle un tinte como exótico. Aquí lo exótico está en Grecia. Son evidentemente los valles y los montes y los ríos que la mitología, la literatura griega habían hecho famoso, ¿no? Y que por lo tanto sugerían como todo un mundo. La ladera del Taigeto espartano que sus vírgenes en bacanal recorren. La fiesta en honor de Baco que era celebrada en el campo en torno a Esparta por las vírgenes, por las mujeres jóvenes, y es que estaba prohibido en cambio a los hombres, ¿no? Las umbrías en que el Hemo me oculta en su enramada, de nuevo estamos en Grecia. Feliz quien del misterio de los seres pudo las causas penetrar. No, aquí la alusión aún más directa, ¿no? Este es casi una cita directa de Lucrecio. Este verso también es muy famoso. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Feliz, afortunado, quien pudo conocer las causas de las cosas, ¿no? Eso es lo que se propone Lucrecio explícitamente en su poema, ¿no? Conocer las causas de las cosas, la ciencia, ¿no? Para, entonces, romper, según Lucrecio, ¿no? Con los mitos espantosos de la superstición, de la religión, ¿no? Hollando los terrores del hado inexorable y el estruendo raptor del Aqueronte, ¿no? Para librar la humanidad sería del terror del más allá, ¿no? Del Aqueronte, de que vamos a ser castigados en el infierno del más allá, ¿no? Como iluminar la visión como, se podría decir, ilustrada, ¿no? De epicúrea, ilustrada con término nuestro, moderno, ¿no? Como con la luz de la razón, como eliminar las tinieblas de la superstición, de la religión, del miedo al más allá, ¿no? Afortunado él, ¿no? Pero dice, bienaventurado también, aquí en el texto original hay un también, que en el castellano no está, pero es importante. O sea, feliz él, Lucrecio, que ha sabido hacer todo esto. Pero dice, bienaventurado también el que convive con los dioses campestres, Pan, Silvano y las ninfas hermanas, ¿no? Y aquí, claro, hay algo que es como, claro, con mucha sobriedad, pero está como corrigiendo un poco a Lucrecio, ¿no? Está diciendo, bueno, pero la naturaleza no son solo átomos, ¿no?
también hay dioses, o sea, están los dioses, está la presencia, no están solo los dioses, como dice Lucrecio, según la doctrina epicúrea, los dioses están en los espacios interplanetarios, ¿no? Lejos de la Tierra, y se despreocupan de los seres humanos. Y aquí Virgilio, con toda la admiración y el homenaje que le está haciendo también a Lucrecio, también está dando una visión que es claramente alternativa, ¿no? Los dioses no están solo en los espacios interplanetarios, ¿no? También están en el campo, o sea, están en las fuerzas de la naturaleza, o sea, hay algo más que los átomos, están estas presencias con las que el poeta puede convivir. Bueno, convivir dice el castellano, el latín dice novit, conoce. Fortunatus et ille deosqui novit agrestis, panaque silvanumque senem ninfasque sorores. Afortunado también, este et significa también. Afortunado también aquel que conoce los dioses agrestes. Hay que conocerlos, no es que estén a la vista, pero si uno profundiza en la naturaleza, puede descubrir estas presencias, ¿no? Pan es el dios de los pastores por excelencia y también el dios de la música, ¿no? De la flauta, etc. El viejo Silvano, ¿no? Uno de los dioses más antiguos de la tradición religiosa itálica, que menciona también al comienzo de la Geórgica, si se acuerdan, en el incipit, en el proemio inicial, también menciona a Silvano, y las ninfas hermanas. Como ven aquí no aparece ningún dios como de alto rango, ¿no? No aparece Júpiter, ¿no? Son todos dioses modestos que habitan en el campo, pero quien los conoce, como yo, está diciendo Virgilio, ¿no? O sea, también es afortunado, y un poquito más, está diciendo, ¿no? O sea, ahí hay algo más que Lucrecio no nos dice, ¿no? No lo dice explícitamente, lo estoy agregando yo, ¿no? Pero creo que se puede adivinar en lo que sugiere, ¿no? Porque aquel, bueno, aquí habíamos cortado, ¿no? Leamos entonces aquí lo que sigue. O sea, leámoslo en castellano. Porque aquí entonces vuelve a explicar por qué es afortunado, ¿no? Y retoma un poco el tema que había dejado en suspenso, qué pasa en la ciudad y por qué el hombre del campo es diferente. Ahora quizás te podría ayudar alguien más. ¿Quién quiere leer? ¿Yo? Ya. ¿Desde dónde? ¿Desde no le azoran? No le azoran. No le azoran ni las faces del pueblo, ni la púrpura fastuosa de los reyes. No le inquietan discordias fratricidas, ni incursiones de Dacos desde el Istro conjurados, ni el imperio de Roma, ni los reinos que en vano esquivan su fatal destino. Aquí voy a hacer, perdón, no quería interrumpir aquí, pero veo que es necesario aquí hacer una corrección a la traducción, que creo que es interesante aquí, porque este es un verso que ha sido muy discutido por la crítica. Bueno, aquí retoma el tema de antes, ¿no? O sea, en la ciudad la corrupción es máxima, las personas son atormentadas por la codicia del poder, ¿no? Ya sea que sea un poder en un régimen republicano, simbolizado por los faces del pueblo. Los faces son, ¿alguien sabe qué son los faces? Quizás María José, nuestra historiadora. ¿Qué son los faces? No sé, profesor. ¿No sabes? Bueno, No. ¿de dónde viene hasta el día de hoy la palabra fascismo? Los faces eran ¿cómo se llama? No sé la palabra exacta. Como unos bastones sutiles que formaban como un haz en torno a un hacha de doble filo. Y eran el símbolo del poder de los magistrados. O sea, cuando en Roma se terminó la monarquía, ¿no? Al final del siglo VI a.C. y empezó la república,
el año 509, una de esas fechas que hay que tener en mente, los símbolos del poder regio, ¿no? La púrpura, la corona, etcétera, evidentemente se eliminaron los símbolos de la regalidad, y los símbolos del poder entregado por el pueblo eran los faces. O sea, los magistrados iban acompañados de unos soldados que llevaban estos faces, ¿no? Que después, en el 1922, cuando Mussolini llegó al poder en Italia, tomó este símbolo como de la antigua República Romana para decir que él iba a renovar la gloria de los antiguos romanos, ¿no? Cosa que no le resultó mucho, ¿no? Pero de ahí que pasó a ser su partido, lo llamó partido fascista, ¿no? Partido fascista significaba que quiere como resucitar las glorias de la República Romana, ¿no? Entonces, ya sea que el régimen sea republicano, serían los faces del pueblo, ¿no? O bien que sea una monarquía, la púrpura de los reyes, pero siempre en la ciudad hay violencia, esa es la idea de fondo, ¿no? Hay discordias fratricidas, incursiones de dacos, o sea, aquí pasa de las discordias fratricidas a mencionar los peligros que vienen del extranjero. Los dacos Dacia sería la actual Rumania, son los pueblos que vivían norte del Danubio, al norte de la península balcánica. Ni el imperio de Roma, y aquí es donde está equivocada la traducción, porque la traducción es ambigua, el texto es ambiguo, dice, non res romane peritura quereña, sería no la potencia romana y los reinos destinados a perecer. Aquí los críticos históricamente se han dividido en dos bandos. Algunos traducen, después vamos a ver por qué es importante, no es un detalle. Res romane, la palabra res en latín significa, es más fuerte que la castellana cosa, literalmente sería las cosas romanas y los reinos destinados a perecer. Se podría traducir más exactamente la potencia romana, el imperio romano. Res romane, el imperio romano y los reinos destinados a perecer. Algunos dicen, bueno, por un lado está el imperio romano, y por otro lado Virgilio nos habla de otros reinos destinados a perecer porque van a quedar bajo el dominio romano. Y en este sentido lo entiende Spinoza Polis, porque traduce el imperio de Roma y los reinos que en vano esquivan su fatal destino. Bueno, que están destinados a perecer, dice el texto. Pero otros, yo creo que más correctamente entienden que aquí hay una endíadi, porque en latín es frecuente la endíadi, la figura retórica con la cual se pone como en paralelo, en coordinación sintáctica, algo que repite el concepto de la primera parte de la frase. Entonces los reinos destinados a perecer no son otros reinos, sino que es el propio imperio romano. Al que está en el campo, al que logra la serenidad del campo, ni siquiera le interesa si el propio imperio romano un día perecerá, ¿no? O sea, no tiene como esta preocupación, este ansia que puede tener quien se deja llevar por como los vaivenes de la política, de la guerra, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que Lucrecio toma de la sabiduría epicúrea, ¿no? No toma todo, no es un epicúreo. Algunos han dicho Virgilio es un epicúreo. Es inexacto. Obviamente que él estudió el epicureísmo, estaba en el ambiente. Y estaba en particular, no solo en Lucrecio, sino que incluso muy en particular en el ambiente napoletano, en la zona de Nápoles, donde él vivía, donde Mecenas le había comprado la casa, el fundo, ¿no? En ese ambiente napoletano existía una escuela epicúrea, de manera que él conoce a fondo el epicureísmo, pero del epicureísmo toma lo que le conviene a él, o sea, es un ecléctico en ese sentido, ¿no? Toma del epicureísmo este aspecto de decir, no hay que angustiarse tanto, o sea, el sabio que está en el campo no tiene que angustiarse por todas estas como luchas políticas, guerras, discordias, amenazas de invasiones. O sea, todo esto en el fondo no es lo esencial de la vida, aunque nos pueda espantar. Entonces, aunque los romanos puedan espantarse que van a ser invadidos por los
Dacos, digamos que la corrupción destruye la ciudad, pero el sabio no se preocupa de eso. Al fin y al cabo, él es superior a todo esto, ¿no? Ni siquiera lo preocupa entonces que el propio imperio romano vaya a perecer, ¿no? Algunos dicen, pero esto contrasta, o sea, aquí hay un Virgilio completamente distinto al que después en la Eneida dirá que el imperio romano es infinito, que digamos que la providencia le ha dado ser infinito, como sine fine, dirá, sin fin. Los dioses, la providencia, dice, te dan un imperio sin fin. O sea, el propio Júpiter, perdón, dice eso. Imperium sine fine dedi. Le he dado yo a los romanos un poder sin fin. Algunos dicen, entonces Virgilio cambió completamente de idea. No, como que aquí dice que el imperio romano terminará y después dice que no terminará, ¿no? Pero yo creo que la contradicción no es no hay que tomarlo literalmente. Él no está diciendo aquí que el imperio romano terminará. Está centrado en la figura del sabio. Está diciendo el sabio es tan sabio que es superior, ¿no? Incluso a todas las vicisitudes políticas, incluyendo, incluso como hipérbole, ¿no? Que incluso el poder romano, que se veía invencible, quizás pudiera terminar, ¿no? Entonces es una sabiduría filosófica, pero que no le impide después a Virgilio plantear que hay un plan de la providencia que asegura como la eternidad del imperio romano, ¿no? Entonces, claro, es por eso me insistí en esto, porque es importante como porque puede haber diferentes escuelas de pensamiento sobre cómo se interpreta un poco la filosofía de Virgilio. ¿Dónde estamos? Sí, entonces habría que corregir, yo creo, este verso, ¿no? No son otros reinos de los que se habla, sino el propio imperio romano. Leamos otro poquito. Aquí sigue un poco con el mismo tema. ¿Quién estaba leyendo? Yo. Ah, ya. No mira en torno a pobres que le angustien ni a caudalosos que su envidia exciten. Lleva a su troj los frutos que le alargan, espontáneos sus campos y vergeles. Él no tiene que ver con leyes rígidas, el foro insano y públicos archivos. Unos el mar revuelven con sus remos, alides corren otros, hierro en mano. Otros su amparo buscan en los reyes. Hay quienes, sitiando una ciudad, arrase sus míseros penates por el gusto de dormir sobre púrpura de Tiro y de beber en vasos que son joyas. Y hay quien se tiende a cobijar el oro que logró soterrar. Este se pasma de admiración ante los rostros, y ese escucha boquiabierto los aplausos que por gradería en doble estruendo la pruebe y el Senado le dedican. Hermanos hay que gozan con cubrirse de sangre fraternal, y luego truecan el dulce hogar por el destierro, en busca de una patria que alumbran otros soles. No así el agricultor, rompe tranquilo la tierra con la reja del arado. Es la labor del año, mas con ella hace vivir la patria y el sustento. Asegura a sus nietos, a sus greyes y a sus novillos que el arar lo ganan. Ni un punto ha descansado hasta que otoño rindiera largo fruto en tantas crías, en tanto grano que a gavillas llenas. Carga los surcos y en la troj no cabe. Viene el invierno y los trujales muelen la valla sisiona. Vuelve el cerdo feliz con la copiosa montanera. Con vida el madroñal la fruta abunda. Y las rudas vertientes asoleadas cuecen de uva tardía el dulce mosto. Que el padre, en tanto, del trabajo torne, y del cuello le cuelgan en racimos los dulces hijos por ganar sus pesos. Vela el pudor en guarda de la casa, a ella vuelven las vacas a brindarle la leche que las ubres les retesa, y en el prado lozano los cabritos frente a frente topetan. Con los suyos arma la fiesta el labrador. En torno a una fogata sobre el césped, ciñe la crátera su gente con guirnaldas, y a ti libando invocan. A ti, Leneo. Fija el blanco en un olmo y premios pone a quien tire mejor, y a sus zagales convida con la rústica palestra, y a quien
y a que desnuda los nervudos torsos. ¿Sigo? Sí, sigue nomás, sí. A este punto sigue hasta el final. Así en edad remota los sabinos, y antes Remo y su hermano, así vivieron. Así ha crecido Etruria, y ha llegado Roma a ostentarse con sin par de belleza, ciñendo entre sus muros 7 montes, mas antes que reinara el rey Dicteo y que en un linaje impío banquetease con carne de novillos degollados. Así vivió Saturno en nuestra tierra, el dios del siglo de oro. Al aire entonces el clarín no rasgaba, ni en el yunque crujía el hierro modelando espadas. Pero un inmenso trecho en la carrera hemos dejado atrás. El cuello humeante tiempo es de desuncir a los corceles. Hasta ahí. Hasta ahí. Aquí termina el libro segundo, retomando la metáfora de los caballos, ¿no? Pero en un tono completamente distinto al final del libro primero. En el final del libro primero la situación era trágica, ¿no? Y la imagen es de unos caballos que ya corren sin riendas. No hay manera de frenarlos en este caos bélico, etcétera, en este desastre. En cambio aquí toda la situación se ha calmado, ¿no? Y evidentemente todo está en clave positiva, ¿no? Pero quisiera dejarle la palabra a alguien de ustedes. No voy a partir yo ahora con el comentario para que alguien se lance a comentar un poquito. ¿Qué le pareció interesante de esta parte? Por ejemplo, nos podría comentar algo Sofía. ¿Está Sofía? Sí. Si puedes prender la cámara, mejor todavía. Estoy con un poco de internet un poco malo, pero voy a tratar. ¿Cómo? Que estoy con internet un poco malo, ¿se escucha? ¿Sí? Se escucha, sí. No del todo bien, pero se escucha. Se escucha un poco. No sé muy bien qué puedo decir. Leímos de acá, ¿no? Después, esto ya lo comentamos, esto Sí. de esta página de acá. Primero hay toda una descripción. O sea, la contraposición es entre, hay una contraposición entre qué cosa, cuáles son los dos términos del contraste que está armando él. No estoy escuchando un poco mal. No, está escuchando muy bien. Quizá entonces nos puede ayudar Vicente. ¿Vicente? Sí, profesor. Es que, Si puedes prender la cámara, mejor todavía. sí, acá Ahí. estoy. Es que yo estoy entrando ahora, en 5 minutos tengo prueba. Ah, Entonces, ya, por eso he estado medio con la cámara apagada. ya. Entonces no nos puedes ayudar mucho. Es complejo. Nos puede ayudar entonces Victoria. ¿Cuál era la pregunta? La primera pregunta es, ¿cuál es como el concepto general? Y después quizás alguna anotación más específica. Pero primero, ¿cuál es el concepto general? ¿Cuál es el contraste aquí? Sigue con el sí. contraste anterior, pero como que lo precisa un poco, ¿eh? Que la vida en el campo es mejor que en la ciudad. La vida en el campo es mejor, pero aquí no se contrapone tan exactamente a la vida en la ciudad. No, más bien, ¿a qué se contrapone aquí la vida en el campo?
en toda esta parte, donde dice que unos el mar revuelven con sus remos, al lides corren otros, hierro en mano, otros su amparo buscan en los reyes, sitiando una ciudad, ¿A arrasar la penates. guerra? ¿Ah? ¿A la guerra? Claro, aquí no es tanto la violencia como interna a la ciudad, cuanto la violencia como de la conquista, ¿no? Aquí hay una llamémosla así, una reflexión crítica, también podríamos decir con influjo epicúreo, ¿no? Que critica un poco este afán imperialista, diríamos, ¿no? Como de conquistar como por el gusto de enriquecerse cada vez más, de ampliar el imperio, ¿no? Por el gusto de dormir sobre púrpura de Tiro, quitarle a los demás, ¿no? Su oro, etcétera, ¿no? Claro, es el éxito político, digamos, simbolizado por la admiración ante los rostros. Los rostros eran, no son los rostros como en castellano, los rostros eran en latín las puntas, las proas de las naves conquistadas a los enemigos, que estaban alineadas en el foro y formaban como una especie de, como de gran baranda, había como un muro donde estaban incluidos los rostros, las proas como armadas de las naves como trofeo de guerra. Entonces funcionaban como una terraza donde uno hablaba frente al foro romano. Entonces está hablando como del éxito político de los grandes, evidentemente, generales romanos, que eran también, obviamente, militares, ¿no? Eran políticos. En Roma era lo mismo, ser militar y ser político, ¿no? Y entonces, claro, son los grandes políticos generales que reciben el aplauso del pueblo, ¿no? Pero también se dedican a esta actividad violenta de la guerra, de la conquista, ¿no? Truecan el dulce hogar por el destierro, en busca de una patria que alumbran otros soles, o sea, buscan como otros lugares. No así el agricultor. Entonces, a veces que aquí el agricultor se contrapone no tanto a la vida en la ciudad, como a la política, diríamos, imperialista. El agricultor piensa que la mejor manera Profesor, de... ¿Sí? quizá podría estar refiriéndose en esa época en que el imperio todavía no se había expandido tanto y que los soldados alcanzaban a volver a sus tierras, como que tenían dos jornadas, una de lucha y otra en que volvían a trabajar las tierras de su casa y que por lo tanto podría representar como el campo eh, una zona de paz para ellos y de tranquilidad, y por eso mismo contrasta con la guerra. O sea, pero la situación que él tiene en mente, esa de la que tú hablas, es una situación antigua, Claro, ¿no? Que es para más él ya antigua. que para él ya es antigua, ¿no? Nosotros decimos todo antiguo porque para nosotros nos parece lo mismo, ¿no? Pero para él, esa que tú describes es una situación ya antigua. Claro, y es la situación que en el fondo él piensa que era una buena situación, ¿no? Pero la situación que es actual para él desde hace ya más de un siglo, ¿no? Un siglo y medio, 2 siglos. Es esta situación efectivamente donde ya la guerra es lo que nosotros decimos imperialista, ¿no? Está en otros soles. No es la guerra, llamémosla así, la pequeña guerra casera, como se hacía antiguamente en Italia y supuestamente con una justificación, o sea, uno trataba de defenderse, claro, después atacaba también, pero no era como todavía este afán derechamente imperialista, ¿no? Esto es lo que está aquí criticando, podríamos decir, un poco siguiendo ciertas sugerencias epicúreas, ¿no? Eso de ir a buscar tierras y riquezas en otras partes, ¿no? Que aparentemente produce mucho brillo, pero termina mucho lujo, mucho dinero, etcétera, etcétera, mucho poder, pero finalmente arruina, claro, termina de arruinar la agricultura, ¿no? O sea, no se persigue la verdadera riqueza de esta forma. La verdadera riqueza es más sobria, pero es mucho más, en realidad, segura,
es mucho más segura, tiene mucho más sentido, ¿no? El agricultor, en vez de transformarse en un ladrón que anda a robar el oro al otro lado del Mediterráneo, etc., él se preocupa de trabajar la tierra. Claro, al parecer, aparentemente eso tiene menos gloria y tiene menos, aparentemente, menos rentabilidad, ¿no? Pero esta famosa rentabilidad que produce tanto oro y no hay tanta gloria, etcétera, finalmente no es lo que más conviene, no es lo que más hace la tranquilidad, la felicidad. O sea, se pierden cosas, bueno, y evidentemente que él subraya que no son solo cosas económicas, no es solamente que se pierde en la cosecha agrícola, sino que lo que se pierde es algo más profundo, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde que subraya a continuación? Se fijan que en un momento dado como que gira el tema, ¿no? Se pasa de la agricultura, claro, abunda la fruta, puede recoger uva, etcétera, pero hay algo más que eso, ¿no? ¿La familia? Claro, es la familia, no es solo la agricultura que se destruye, ¿no? Junto con eso es algo todavía más grave que se destruye, ¿no? Que es la familia, ¿no? Ya no solo los campesinos, los soldados, o sea, los soldados dejan de ser campesinos, ¿no? Y se transforman en soldados profesionales, sino que además ya las familias se destruyen, ¿no? Ya no hay hijos, ¿no? Fíjense que del cuello le cuelgan en racimos los dulces hijos, las familias numerosas, ¿no? Que eran propias de la tradición antigua para Virgilio, digo. Y en la época contemporánea tiene, en cambio, destrucción de la familia, desastre demográfico, ya no nacen niños, porque los soldados se alejan del campo y en la ciudad domina la corrupción, etc. Y entonces tampoco nacen hijos. Entonces la catástrofe demográfica que en la época de Augusto ya era muy grave. Augusto logrará en parte frenarla, pero esa después a la larga será, yo diría, quizás la causa principal finalmente del colapso del imperio, digamos, el colapso demográfico. Exactamente lo mismo que está pasando en los países occidentales modernos, ¿no? Como el colapso demográfico. Por otros motivos, no exactamente iguales, pero está pasando lo mismo. No, bueno, y entonces aquí pasa, ¿no? Del locus amenus, del lugar feliz en el sentido agrícola, ¿no? A la escena familiar. Con los suyos arma la fiesta, ¿no? Se pierde también la dimensión como social de la fiesta, no solo de la familia estrictamente, sino que de toda la comunidad agrícola, ¿no? Aquí se está hablando de algo más allá de la familia, como el pueblo, todo el pueblo se reúne, el pueblito, ¿no? Se reúne en torno a una fogata, se celebra la fiesta de Vasco, ¿no? Se ciñe la crátera con guirnaldas, ¿no? Todo eso representa como el rito, ¿no? De invocación a Vasco. A ti libando invoca, ¿no? Libación es derramar líquido, vino en este caso, ¿no? En honor a los dioses. Los juegos que sean, todas las celebraciones que se hacen, ¿no? Que aquí todavía existen con fiestas patrias, ¿no? Que en otros países ya no existen, ¿no? Aquí todavía quedan como, claro, en la ciudad menos, ¿no? Pero queda eso, ¿no? Los juegos en las fiestas. Fija el blanco en un olmo y premios pone a quien tire mejor y a sus zagales convida con la rústica palestra que desnuden los nervudos torsos, ¿no? Son agricultores que se desnudan para luchar, pero en estas competencias como de juego, como de fiesta, ¿no? En las fiestas. Bueno, y esto refleja la situación antigua, arcaica. Aquí de nuevo hay como una vuelta al pasado, ¿no? Un pasado como ideal, ¿no? Así en edad remota los sabinos, o sea, queda todavía en el campo lo que era la situación primigenia, antigua, como vivían nuestros antepasados. Tengan en mente que estos antepasados eran para ellos
ya muy antiguos, ¿no? Repito, para nosotros son todos antiguos, ¿no? Pero para ellos, Remo, la Etruria, eran muy antiguas, lo veían muy antiguo, ¿no? Así vivieron Remo y su hermano. Fíjense que aquí no parte por Rómulo, parte por Remo. Y no habla del asesinato, más bien se remonta a una época feliz en que los hermanos todavía vivían juntos, ¿no? Remo y su hermano. Así ha crecido Etruria. No deja la oportunidad para mencionar también otro pueblo itálico, ¿no? Que no es el latino, los etruscos, importantes en las geórgicas y para Virgilio porque etruscos eran mecenas, o al menos él se jactaba de descender de reyes etruscos, ¿no? Entonces Etruria es importante también para Virgilio. Ha llegado Roma a ostentarse con sin par belleza. Bueno, de ahí viene la grandeza de Roma, en definitiva, ¿no? De esta vida sobria, de esta solidez de la vida familiar, de la vida del pueblo, ¿no? Y de nuevo, si fijan, la referencia a la famosa Edad del Oro. Antes que reinara el rey Dicteo es Zeus, Júpiter, que de niño chico fue criado cuando Júpiter era niñito, fue criado en Dicte, que está en la isla de Creta. Por eso se llama rey Dicteo. Antes que reinara el rey Dicteo, entonces durante el reino de Saturno, ¿no? En la Edad del Oro, y que un linaje impío banquetease con carne de novillos degollados, así vivió Saturno en nuestra tierra, el dios del siglo de oro. Fíjense que aquí también se lee, cosa que no está en otras partes, debe ser también un detalle, yo creo, de origen probablemente epicúreo. Eran vegetarianos. No, en la Edad del Oro empezaron a matar a los animales. Un linaje impío, no, es impiedad, como banquetear con carne de novillos degollados, ¿no? Entonces, en esta Edad del Oro, los hombres estaban en paz y también estaban en paz con los animales, ¿no? No mataban. Es un detalle este vegetarianismo que no aparece después en otras partes de la obra de Virgilio, no aparece en la Eneida. Pero aquí evidentemente, claro, él está absorbiendo ciertos aspectos, ¿no? Del epicureísmo que evidentemente le hacen sentido, le atraen, ¿no? Así vivió Saturno en nuestra tierra, ¿no? El mismo Saturno, ¿no? Después de ser destronado por Júpiter, vivió aquí, en nuestra tierra, en Italia, y más precisamente después dirá en el Lacio, ¿no? Aquí vuelve como el contraste cronológico, ¿no? O sea, vivió, pero eso es antiguo, pero ahora podrá de alguna manera volver. Al aire entonces el clarín no rasgaba, ni el yunque crujía el hierro modelando espadas, ¿no? No existía la guerra. El clarín, el instrumento musical, ¿no? De la guerra, como lo llama la clásica. Classicum se llama la trompeta de guerra en latín. No tocaban las trompetas de guerra, ni tampoco se forjaban espadas, ¿no? Vuelve, claro, el tema es un poco parecido al del primer excursus, pero como ven tiene algunos aspectos diferentes, ¿no? Y algunos aspectos quizás más propiamente epicúreos en los temas que a Virgilio le interesa tomar del epicureísmo, ¿no? Por eso no es que sea un epicureísmo como ortodoxo, sino que son algunos aspectos que él toma poniéndose en evidente competencia con Lucrecio. Pretende dar una visión distinta, en definitiva. O sea, lo imita, también lo celebra, pero al mismo tiempo quiere proponer algo diferente. No sé si nos atrasamos, yo pensé que hoy vamos a terminar un poco antes, pero ya se hizo tarde igual. Pero no sé si hay todavía alguna pregunta o comentario. O sea, profesor, hay dos Edad del Oro, una que ya fue y otra que va a venir con Octavio. Sí, digamos que no es que haya dos, ¿no? Sino que hay como diferentes ángulos de donde él la ve, ¿no? En el primer excursus, por ejemplo, claramente él habla de que
Italia misma es la tierra de la edad del oro, como da la impresión que puede serlo ahora ya, ¿no? Pero aquí en esta parte de acá es un poquito más matizado eso, ¿no? La edad del oro propiamente tal es la antigua. No se excluye que pueda volver aquí, pero aquí no se dice explícitamente, ¿no? No se dice explícitamente. Sí dice que, está el punto en común, sí se dice que este es el lugar. Este claramente es el lugar donde hubo edad del oro. O sea, no donde hubo, porque hubo en todas partes, porque el reino de Saturno era de todo el mundo. Pero cuando Saturno se fue destronado, vino a vivir en Italia. Y entonces Italia quedó ese lugar donde de preferencia, en el momento que vuelva, va a volver la edad del oro. Pero aquí se entremezcla con esta polémica contra el imperialismo, ¿no? De algún modo, que es un poquito característico quizás de este pasaje central de las Geórgicas y que no vamos a volver a encontrar en la Eneida. Obviamente que en la Eneida, que es un poema dedicado a la celebración de Roma más en general, y dentro de Roma de Augusto, obviamente que la guerra y el imperialismo, etcétera, nada de eso es criticado nunca, ¿no? Eso ya no está. En ese sentido hay hay evidentemente un ángulo, hay una perspectiva diferente a la perspectiva de la Eneida. Bueno, algunos dicen, es posible decir, esta es la verdadera perspectiva de Virgilio, estos son los verdaderos sentimientos de Virgilio, por eso este pasaje es tan importante. Dirán algunos, lo que después él escribe en la Eneida es un poquito forzado, es un poquito algo que él se impuso, se autoimpuso, o un poco le impusieron, Mecenas, Augusto, etcétera, porque una crítica así como está aquí, por ejemplo, evidentemente al imperialismo romano no podía estar en la Eneida. Ahí había, digamos, tenía que verse con evidencia el lado positivo de eso. No es que Augusto ignorara que había lados negativos, ¿no? Pero lo que interesaba era mostrar el aspecto positivo. Entonces, algunos dicen que este pasaje es interesante y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Es interesante porque muestra a Virgilio como en su mayor como sinceridad, ¿no? Como cuáles son sus verdaderos sentimientos. No es que los otros sean falsos, ¿no? Pero es algo a lo que se tuvo que, de alguna manera, tuvo que construir. No necesariamente, yo creo que lo creyó, finalmente, ¿no? Pero tuvo que llegar a eso, tuvo que reflexionarlo, no era como su inicial sentimiento. Bien, me tengo que escapar porque a mí también se me hizo tarde y ustedes también están atrasados. Algunos tienen clase, ¿no? Sí. Bien, ahí si tienen cualquier duda cuando empiezan a hacer el trabajo, ahí me escriben. Gracias. Gracias, Que profesor. tengan entonces buenas fiestas, juegos, otras cosas, no mucho estudio, a pesar que tienen que hacer este ensayo, pero traten de igual tomarse unos días de descanso. Gracias, igual, profesor. Que estén bien, chao. ¿Yo grabé o no grabé? No estoy seguro que grabé. Si no grabé, ahí les voy a escribir para que me manden. Algunos de ustedes grabaron, ¿cierto? ¿Tú grabaste? Ah, ya, porque aquí yo no veo grabación. No sé si estoy grabando o no. Si no, te escribo. Ya, que estén bien. Nos vemos. Chao, nos vemos.